Respira hondo. Siente cómo el aire entra en tus pulmones y cómo, al exhalar, la tensión del día comienza a disiparse. Ahora, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué es la nada? ¿Puedes imaginar un lugar tan inmenso que la luz tarda cientos de millones de años en cruzarlo y que sin embargo está casi completamente vacío? Un lugar donde deberían brillar miles de galaxias, pero en su lugar solo encontramos un silencio profundo, oscuro y antiguo. Esta noche no vamos a viajar a una estrella brillante o a una nebulosa colorida. Vamos a viajar al corazón de la ausencia. Te invito a un viaje relajante hacia el vacío de Botes, el lugar más solitario que conocemos en el universo. Un lugar que no debería existir y cuyo secreto podría cambiar nuestra forma de entender el cosmos. Permite que mi voz te guíe a través de esta inmensidad, mientras tu mente se calma y tu cuerpo se prepara para un descanso profundo. Para entender la extrañeza del vacío de Botes, primero debemos imaginar cómo es el universo a gran escala. No es una distribución uniforme de estrellas y galaxias, como si alguien hubiera esparcido sal sobre un mantel oscuro. En cambio, se asemeja a una estructura esponjosa, una vasta red cósmica. Imagina filamentos luminosos hechos de supercúmulos de galaxias que se extienden por miles de millones de años luz, conectándose en nodos densos y brillantes. Entre estos filamentos existen grandes regiones de baja densidad, burbujas de espacio mucho más vacío. Estos son los vacíos cósmicos y son una parte natural de la estructura del universo. Sin embargo, lo que los astrónomos descubrieron en el año 1981 fue algo completamente diferente. Un equipo liderado por Robert Kirshner estaba cartografiando el universo en una región del cielo cerca de la constelación de Botes, el Boyero. Y mientras analizaban los datos una y otra vez, se encontraron con una anomalía desconcertante. Un área del espacio tan gigantescamente vacía que desafiaba todos los modelos de simulación cosmológica. No era una burbuja normal, era un abismo. El descubrimiento fue, en un principio, recibido con escepticismo. La idea de un vacío de tal magnitud parecía un error en los datos, una falla en los instrumentos o una interpretación incorrecta. El equipo de Kirshner utilizó el telescopio del observatorio Kitt Peak para medir el desplazamiento al rojo de las galaxias, una técnica que permite determinar su distancia. Al apuntar hacia la dirección de Botes, esperaban encontrar una distribución relativamente normal, un flujo constante de galaxias a diferentes distancias. Pero lo que encontraron fue un silencio, una galaxia, luego otra, y de repente, nada, un vasto trecho de espacio del que no recibían ninguna señal. Siguieron midiendo, empujando los límites de su estudio más y más lejos, en el espacio profundo, y el vacío persistía. Era como gritar en un cañón y no escuchar eco alguno. La evidencia se acumuló hasta volverse irrefutable. Habían tropezado con una de las estructuras más grandes y misteriosas del universo conocido, un lugar que pronto sería apodado el Gran Vacío. Su existencia planteaba una pregunta fundamental: si el Big Bang distribuyó la materia de manera más o menos uniforme. ¿Cómo pudo la gravedad, a lo largo de 13.800 millones de años, esculpir un hueco de esta escala colosal? La respuesta a esa pregunta
sigue siendo uno de los mayores desafíos para la cosmología moderna, una pieza del rompecabezas cósmico que simplemente no parece encajar en ningún lugar, un susurro silencioso que nos recuerda lo poco que realmente sabemos. Hablemos de la escala, porque es aquí donde la mente humana comienza a tener dificultades. Intentemos visualizarlo juntos, de una forma tranquila y relajada. El diámetro estimado del vacío de Bores es de unos 330 millones de años luz. ¿Qué significa esa cifra? La luz, la cosa más rápida del universo, tardaría 330 millones de años en viajar de un extremo al otro. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. Podríamos alinear 3.300 galaxias como la nuestra, una detrás de la otra, y apenas cubriríamos la distancia a través de este vacío. El grupo local de galaxias, que incluye a Andrómeda y a docenas de galaxias más pequeñas, ocupa una región de unos 10 millones de años luz. Podríamos colocar 33 de nuestros vecindarios galácticos completos dentro de este vacío y aún sobraría espacio. Si nuestra galaxia, la Vía Láctea, estuviera en el centro exacto de este vacío, no habríamos sabido de la existencia de otras galaxias hasta la década de 1960, cuando nuestros telescopios se volvieron lo suficientemente potentes. Imagina esa soledad, mirar al cielo nocturno y no ver más que las estrellas de tu propia galaxia, un universo que parece terminar justo en tus fronteras. Esa es la escala de la soledad que representa el vacío de Bootes, un océano de oscuridad tan vasto que nuestra propia existencia parecería un milagro aislado en una eternidad de silencio. Este vacío no es solo grande, es estadísticamente imposible, o al menos extremadamente improbable, según el modelo estándar de la cosmología. Las simulaciones por ordenador que modelan la evolución del universo desde el Big Bang son increíblemente precisas. Pueden predecir la formación de la red cósmica, los filamentos de galaxias y los vacíos entre ellos con una fiabilidad asombrosa. Sin embargo, estas simulaciones rara vez o nunca producen un vacío tan grande y tan vacío como el de Bootes. Para que la gravedad pudiera limpiar una región tan enorme de materia, necesitaría mucho más tiempo del que ha existido el universo. Es como encontrar una playa perfectamente lisa y sin una sola concha en un área de kilómetros, después de una tormenta. Simplemente no tiene sentido. La gravedad es una fuerza paciente, pero no tan paciente. Según los cálculos, en un volumen de este tamaño deberían existir alrededor de 10.000 galaxias. En cambio, hasta la fecha, solo hemos encontrado unas 60 puntos de luz en una oscuridad que debería albergar a 10.000. Es una discrepancia tan enorme que obliga a los científicos a cuestionar algunas de sus suposiciones fundamentales sobre cómo se agrupa la materia. ¿Hay algo que falta en nuestras teorías sobre la gravedad? O quizás sobre la naturaleza de la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo y actúa como andamio para la formación de galaxias. El vacío de Bootes no es solo un espacio vacío, es un agujero en nuestra comprensión. Ahora, cerremos los ojos y emprendamos un viaje sensorial hacia este lugar. Deja que tu conciencia se eleve por encima del suave murmullo de tu habitación, por encima de las nubes y la atmósfera azul de la Tierra.
Nos movemos a una velocidad más allá de la imaginación, dejando atrás el Sol, los planetas y el resplandor familiar de la Vía Láctea. A medida que viajamos, otras galaxias pasan a nuestro lado como islas de luz en un océano oscuro. Vemos los grandes supercúmulos, ciudades cósmicas repletas de vida estelar, brillando con una energía inimaginable. Pero nuestro destino está más allá. Continuamos avanzando y poco a poco las islas de luz se vuelven más escasas. La distancia entre ellas aumenta. El universo a nuestro alrededor comienza a sentirse diferente, más tranquilo, y entonces cruzamos una frontera invisible. Detrás de nosotros, el universo conocido, vibrante y lleno de estructuras. Delante de nosotros, una oscuridad casi perfecta. Hemos entrado en el vacío de Botes. La sensación no es de miedo, sino de una calma profunda y abrumadora. Es una paz que nace de la ausencia de luz, la ausencia de materia, la ausencia de ruido cósmico. Flotamos en el centro de este abismo y por primera vez experimentamos una soledad tan pura que se convierte en una forma de conexión con el origen mismo del espacio y el tiempo. Respira esta calma, siente la inmensidad. Aquí, en el gran silencio, no hay nada que te distraiga, solo la serena majestad de la nada. En este lugar reina un silencio que trasciende nuestra comprensión humana del término. En la Tierra, incluso en la habitación más insonorizada, siempre hay un sonido, el de nuestra propia sangre corriendo por nuestras venas. En el espacio, cerca de planetas o estrellas, siempre hay un sonido en forma de radiación, partículas de viento solar, ondas de radio. Pero aquí, en el corazón del vacío de Botes, incluso ese ruido de fondo cósmico se desvanece hasta convertirse en un susurro apenas perceptible. El fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang que impregna todo el universo, sigue presente, pero hay menos materia con la que interactuar. Las ondas de radio de galaxias lejanas son débiles y distantes. No hay vientos estelares, ni explosiones de supernovas cercanas, ni el zumbido gravitacional de cúmulos masivos. Es el silencio en su forma más pura. Imagina flotar en ese vacío. La única luz proviene de las galaxias que se encuentran a cientos de millones de años, luz de distancia, tan tenues que aparecerían como motas de polvo en la lente de un telescopio. Es una oscuridad que no es opresiva, sino que te envuelve como un manto suave. Es una quietud tan profunda que podrías, quizás, escuchar el tejido del propio espacio-tiempo. Este silencio es un recordatorio de que el universo, en su mayor parte, no está lleno de fuegos artificiales y explosiones, sino de una calma vasta y paciente. Es un estado de ser fundamental del cosmos, y al imaginarlo, una parte de esa calma puede empezar a resonar dentro de ti, aquietando tus pensamientos y llevándote suavemente hacia el sueño. Y sin embargo, este lugar no está completamente vacío. Como diamantes esparcidos por error en un vasto desierto de terciopelo negro, existen unas 60 galaxias conocidas dentro del vacío de Botes, 60 supervivientes o quizás prisioneras en el lugar más solitario del universo. Estas galaxias son un misterio dentro de otro. ¿Cómo llegaron allí? Nacieron en el vacío, a partir de las escasas volutas de gas primordial que lograron unirse o fueron expulsadas de los filamentos cercanos y ahora viajan a la deriva por este océano de la nada
Estudiarlas es increíblemente difícil debido a su lejanía y aislamiento, pero lo que hemos podido observar es fascinante. Parecen ser galaxias prístinas que han evolucionado en un entorno muy diferente al de la nuestra, sin la constante interacción gravitacional, sin las colisiones y fusiones con otras galaxias que son tan comunes en los cúmulos densos. Estas galaxias solitarias han tenido una vida mucho más tranquila. Son como pueblos aislados que han conservado sus costumbres antiguas sin ser influenciados por el bullicio de las grandes ciudades cósmicas. Quizás sus estrellas son más viejas, quizás su composición química es diferente. Cada una de estas 60 galaxias es un laboratorio único, una cápsula del tiempo que nos cuenta una historia diferente sobre cómo puede formarse y evolucionar la vida estelar en las condiciones más extremas de aislamiento que podamos imaginar. La primera y más aceptada explicación científica para la existencia del vacío de Bootes es la teoría de la fusión de vacíos. Es una idea elegante y bastante intuitiva. Imagina que el universo primitivo era como la espuma de un baño, lleno de innumerables burbujas pequeñas. Cada burbuja es un vacío de baja densidad. Con el tiempo, a medida que el universo se expande, estas burbujas crecen. Cuando dos burbujas se tocan, sus paredes se disuelven y se fusionan para formar una burbuja más grande, de la misma manera que dos gotas de jabón se unen en una. El vacío de Bootes, según esta teoría, sería el resultado de la fusión de muchas de estas burbujas más pequeñas a lo largo de miles de millones de años. La gravedad de los filamentos y supercúmulos circundantes actuaría como una escobilla de goma cósmica, empujando la materia hacia los bordes de los vacíos y acelerando su fusión. Es un proceso natural, predicho por nuestros modelos. La única objeción es, de nuevo, la escala. Para que se forme un supervacío de este tamaño, el proceso de fusión tendría que haber sido excepcionalmente eficiente y haber comenzado muy temprano en la historia del universo. Aunque es la explicación más conservadora, todavía deja un margen de duda. Nos muestra que incluso los procesos cósmicos que creemos entender pueden manifestarse de formas extremas que nos sorprenden, creando estructuras tan monumentales que parecen desafiar el propio paso del tiempo. Profundicemos un poco más en esta idea de la fusión de vacíos, con la mente relajada y receptiva. Visualiza la red cósmica no como algo estático, sino como una estructura viva y dinámica que respira a lo largo de eones. Los filamentos de galaxias son como los ríos, y los vacíos son las cuencas que se expanden entre ellos. La gravedad es la fuerza que esculpe este paisaje. La materia atrae a la materia, por lo que las galaxias tienden a agruparse, formando cúmulos, y los cúmulos tienden a alinearse en filamentos. Este proceso tiene un efecto secundario. A medida que la materia se concentra en los filamentos, las regiones intermedias se vacían aún más. Es un ciclo que se retroalimenta. Un vacío pequeño repele ligeramente la materia a su alrededor, lo que lo hace un poco más grande. Al crecer, su influencia aumenta y el proceso se acelera. Ahora, imagina millones de estos pequeños vacíos en una región particular del universo primitivo. A medida que cada uno crece, empiezan a tocarse. La delgada pared de materia oscura y galaxias que los separaba se disuelve, atraída hacia los filamentos más masivos que los rodean. Lo que antes eran muchas regiones pequeñas y vacías se convierte en una única y vasta extensión de la nada.
Es un proceso de simplificación cósmica, de ordenamiento a gran escala. El universo, en su búsqueda de equilibrio, crea estas zonas de extrema densidad y de extrema vacuidad. El vacío de Bootes sería simplemente el ejemplo más espectacular que hemos encontrado de este proceso de limpieza cósmica. Existe otra teoría, quizás más fundamental, que sitúa el origen del vacío de Bootes en los primeros instantes del universo. Es la hipótesis de la fluctuación cuántica primordial. Para entenderla, debemos viajar en el tiempo hasta una fracción de segundo después del Big Bang. En ese momento, el universo era una sopa increíblemente densa y caliente de partículas. A nivel cuántico, este universo primitivo no era perfectamente uniforme. Estaba lleno de diminutas fluctuaciones de energía y densidad, como las ondas en la superficie de un estanque. Eran diferencias infinitesimales. Luego, ocurrió un evento llamado inflación cósmica. El universo se expandió a una velocidad exponencial, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Esta expansión tomó esas diminutas fluctuaciones cuánticas y las estiró a escalas astronómicas. Las regiones que eran ligeramente más densas se convirtieron en las semillas de los futuros cúmulos de galaxias, y las regiones que eran ligeramente menos densas se convirtieron en las semillas de los vacíos cósmicos. Según esta teoría, el vacío de Bootes sería el resultado de una de estas fluctuaciones negativas, pero una que fue excepcionalmente grande y vacía desde el principio. No se formó vaciándose con el tiempo, nació vacío. Es una cicatriz del nacimiento del universo, una región que simplemente tuvo mala suerte en la lotería cósmica y no recibió suficiente materia primordial para encender las luces de las galaxias. Pensemos en esta idea de una manera más sencilla, como si estuviéramos horneando el pan del universo. Imagina que la masa es la materia y la energía del universo primitivo, y la levadura son las fluctuaciones cuánticas que harán que la masa crezca. Antes de hornear, mezclas la levadura en la masa, pero quizás la mezcla no es perfecta. Hay algunos grumos de levadura y algunas zonas con muy poca. Metes el pan en el horno y el calor, la expansión del universo, hace que la masa suba. Las zonas con mucha levadura se inflarán enormemente, creando una miga esponjosa y llena de agujeros. Estas serán las regiones de los supercúmulos de galaxias, pero esa zona, donde casi no pusiste levadura, apenas subirá. Se quedará como una región densa y poco desarrollada en tu pan. En el caso del universo, es al revés. Las zonas con una densidad primordial ligeramente mayor atrajeron más materia y se convirtieron en los filamentos. La zona que corresponde al vacío de Bootes habría sido una región con una densidad primordial excepcionalmente baja, un hoyo de aire en la masa cósmica. La expansión estiró este hoyo hasta proporciones gigantescas y la gravedad de las regiones circundantes, más densas, le robó la poca materia que tenía. Es una explicación que conecta la estructura más grande que conocemos con los eventos más pequeños y tempranos que podemos imaginar. Un eco de la incertidumbre cuántica resonando a través de la historia del cosmos. Ahora, adentrémonos en el terreno de la especulación, en las ideas que se encuentran en la frontera de la ciencia y la imaginación. ¿Y si el vacío de Bootes no es una estructura formada dentro de nuestro universo, sino la marca de una interacción con algo externo? Una de las teorías más exóticas propone que el vacío es una cicatriz,
la cicatriz de una colisión con otro universo. Esta idea se basa en algunas ramas de la teoría de cuerdas y la cosmología que postulan la existencia de un multiverso. En este escenario, nuestro universo no es único, sino una de muchas burbujas que flotan en un hiperespacio de dimensiones superiores. Ocasionalmente, estas burbujas pueden chocar. Un choque entre universos sería el evento más energético imaginable y dejaría una marca indeleble en el tejido del espacio-tiempo. Según algunos físicos, una colisión de este tipo podría haber aniquilado o barrido la materia en una vasta región, creando un vacío de proporciones colosales. El vacío de Bootes sería, literalmente, el moratón cósmico de ese antiguo impacto. Esta teoría es, por supuesto, imposible de probar con nuestra tecnología actual, pero es una idea que expande nuestra mente y nos obliga a considerar que la historia de nuestro cosmos podría ser mucho más compleja y violenta de lo que pensamos. Nos invita a soñar con realidades más allá de la nuestra y a ver el vacío no como una ausencia, sino como la evidencia de un evento extraordinario. Continuemos explorando esta idea del multiverso, permitiendo que nuestra mente se relaje y se abra a las posibilidades. La física teórica nos dice que podría haber infinitos universos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes fundamentales. Algunos podrían ser radicalmente diferentes al nuestro, mundos de 2 dimensiones o de 11, universos donde la gravedad es una fuerza repulsiva o donde la luz viaja a paso de tortuga. Otros podrían ser casi idénticos al nuestro, con pequeñas variaciones. Si el vacío de Bootes es la cicatriz de una colisión, nos conecta directamente con esta realidad más amplia. Imagina 2 gigantescas burbujas de jabón flotando lentamente una hacia la otra. En el momento en que se tocan, sus superficies se deforman. Por un instante se fusionan, compartiendo su contenido antes de separarse de nuevo o unirse en una sola burbuja más grande. La colisión de universos podría ser similar. Habría transferido una cantidad inimaginable de energía, creando una onda de choque que barrió la materia y la energía de esa región, dejando tras de sí un espacio desolado. Quizás incluso alteró sutilmente las leyes de la física en esa área. Contemplar esto es una forma de meditación cósmica. Nos recuerda que incluso la estructura más grande y vacía de nuestro universo podría ser una puerta a una realidad infinitamente más vasta. Y en esa inmensidad, nuestras preocupaciones diarias se disuelven, perdiendo su peso y su urgencia. Un vacío de esta magnitud no es una entidad pasiva. Ejerce una influencia sutil pero poderosa sobre su entorno cósmico. Así como una montaña masiva deforma el campo gravitatorio de la Tierra, un valle de densidad tan profundo como el vacío de Bootes también deforma el espacio-tiempo. Pero en lugar de atraer, empuja. No es una fuerza de repulsión real, sino más bien una falta de atracción. Las galaxias y cúmulos que se encuentran en los bordes del vacío sienten la atracción gravitacional de los filamentos que tienen a sus espaldas, pero no sienten ninguna atracción desde la dirección del vacío. El resultado es que son aceleradas, alejándose del vacío a velocidades superiores a las que predeciría la expansión normal del universo. Los astrónomos han estudiado el movimiento de las galaxias cercanas al vacío de Bootes y han confirmado este efecto. Es como si el vacío estuviera inflando el universo a su alrededor a un ritmo acelerado.
Este fenómeno nos proporciona una herramienta única para estudiar la dinámica de la red cósmica. Al observar cómo la materia fluye alrededor de este gran obstáculo, podemos poner a prueba nuestras teorías sobre la gravedad y la materia oscura a escalas sin precedentes. El vacío, en su quietud, se convierte en un actor dinámico en el gran ballet cósmico, empujando y moldeando la estructura del universo que lo rodea. Hay un último detalle intrigante sobre el vacío de Boötes, un misterio dentro del misterio. Cuando los astrónomos observaron más de cerca las pocas galaxias que habitan en su interior, descubrieron algo extraño en su distribución. En lugar de estar esparcidas al azar, como cabría esperar, las aproximadamente 60 galaxias conocidas parecen estar alineadas en una especie de estructura tubular o cilíndrica que atraviesa el centro del vacío. Esta observación es todavía preliminar y se basa en una muestra muy pequeña, pero si se confirma, sería profundamente extraña. ¿Por qué se alinearían de esta manera? Una posibilidad es que esta estructura sea un vestigio de un antiguo filamento galáctico que existía antes de que el vacío se formara a su alrededor. Quizás el vacío creció y se comió la mayor parte del filamento, dejando solo su núcleo más denso, como un hueso después de que la carne ha sido retirada. O quizás es una coincidencia, un simple truco de la perspectiva, pero también podría ser una pista sobre un proceso físico que aún no comprendemos. Un túnel de galaxias suspendido en el centro del mayor abismo del universo. Es una imagen poética y desconcertante que añade otra capa de maravilla a este lugar ya de por sí extraordinario. Nos recuerda que incluso en la más profunda simplicidad de la nada, el universo encuentra formas de crear patrones y estructuras que desafían nuestra imaginación. La existencia de enormes vacíos como el de Boötes también tiene profundas implicaciones para uno de los mayores misterios de la cosmología moderna, la energía oscura. La energía oscura es el nombre que le damos a la fuerza desconocida que está causando que la expansión del universo se acelere. Es una especie de antigravedad inherente al propio tejido del espacio. Los vacíos son los lugares donde la energía oscura puede actuar con mayor libertad. En las regiones densas, como los cúmulos de galaxias, la gravedad es la fuerza dominante, manteniendo la materia unida. Pero en los vacíos, donde apenas hay materia, la gravedad es extremadamente débil. Aquí, la suave pero constante presión expansiva de la energía oscura se convierte en la fuerza dominante. Por lo tanto, los vacíos no solo crecen porque la materia es atraída hacia los filamentos, crecen porque el propio espacio dentro de ellos se está expandiendo a un ritmo acelerado. El vacío de Boötes, al ser el más grande de todos, es el mejor laboratorio natural que tenemos para estudiar los efectos de la energía oscura. Al medir con precisión la velocidad a la que sus bordes se alejan de su centro, los cosmólogos pueden poner a prueba sus modelos sobre la naturaleza de esta misteriosa energía. ¿Es una constante cosmológica, como sugirió Einstein, o cambia con el tiempo? El silencio del gran vacío podría contener la respuesta a la pregunta sobre el destino final de nuestro universo. A pesar de su aparente simplicidad, el vacío de Boötes nos enseña una lección fundamental sobre la complejidad del universo. Nos demuestra que el cosmos no es homogéneo ni predecible, es grumoso.
La formación de estructuras es un proceso violento y desigual que crea picos de increíble densidad y valles de una vacuidad casi absoluta. Esta naturaleza grumosa es, de hecho, esencial para nuestra propia existencia. Necesitamos las regiones densas para que la materia pueda colapsar y formar estrellas, planetas y, finalmente, vida. Pero también necesitamos los vacíos. Ellos son los que definen la estructura, los que dan forma a los filamentos y cúmulos. Sin los vacíos, no habría red cósmica, solo una sopa de materia distribuida de manera más o menos uniforme. El vacío de Bootes es la expresión más extrema de este principio de dualidad cósmica, la interacción entre la materia y la nada, entre la gravedad y la expansión. Es un recordatorio de que, para que existan las luces más brillantes, también deben existir las sombras más profundas. Y al estudiar este extremo, aprendemos más sobre el equilibrio delicado que gobierna todo el sistema. El vacío no es un error en el diseño del universo, es una parte integral y necesaria de su majestuosa arquitectura. Contemplar el vacío de Bootes es también un ejercicio de humildad, una reflexión filosófica sobre nuestro lugar en el cosmos. Nos enfrentamos a una escala de soledad que es casi incomprensible. Si una civilización avanzada existiera en una de esas 60 galaxias dentro del vacío, su visión del universo sería radicalmente diferente a la nuestra. Durante miles de millones de años, podrían haber creído que eran los únicos, que su galaxia era todo lo que existía, su descubrimiento de un universo más allá de sus fronteras. Habría sido un shock cultural y científico mucho mayor que el que experimentó la humanidad. Esta idea nos hace apreciar la riqueza de nuestro propio vecindario cósmico. Nuestra Vía Láctea es parte de un supercúmulo vibrante, un lugar lleno de vecinos galácticos, interacciones y posibilidades. Pero el vacío también puede ser una fuente de consuelo. Cuando nos sentimos abrumados por el ruido y la complejidad de nuestras vidas, podemos cerrar los ojos e imaginar ese lugar de silencio absoluto, un lugar donde no hay presiones, ni demandas, ni conflictos, un lugar de pura existencia. Al conectarnos con esa quietud, podemos encontrar una perspectiva diferente sobre nuestros propios problemas, que se encogen hasta volverse insignificantes en comparación con la vasta y serena inmensidad del cosmos. Es una meditación sobre la paz que se encuentra no en la plenitud, sino en la ausencia. ¿Y cuál es el futuro de este gigante silencioso? A medida que el universo continúa su expansión acelerada, impulsado por la energía oscura, el vacío de Bootes seguirá creciendo. Los supercúmulos de galaxias que marcan sus fronteras se alejarán cada vez más unos de otros y del propio vacío. La oscuridad en su interior se volverá aún más profunda, su silencio aún más absoluto. Con el tiempo, en escalas de tiempo de miles de millones de años, el vacío se volverá tan grande que la luz de las galaxias en un lado nunca podrá llegar al otro. Se convertirá en un universo isla, desconectado causalmente de sus alrededores. Las pocas galaxias que flotan en su interior continuarán su viaje solitario. Sus estrellas envejecerán y se apagarán una por una hasta que ellas también se desvanezcan en la oscuridad. En el futuro lejano del universo, cuando la expansión haya alejado a todas las galaxias fuera de nuestro horizonte visible, todo nuestro universo observable podría parecerse al vacío de Bootes, una sola galaxia,
la nuestra fusionada con Andrómeda, flotando en un abismo de oscuridad eterna. De esta manera, el vacío de Bootes no es solo una curiosidad del presente, sino también una posible premonición de nuestro propio futuro cósmico, un vistazo a la soledad y la calma definitivas que le esperan al universo. Es importante recordar que, aunque el vacío de Bootes es el más famoso y uno de los más grandes, no está solo. El mapa del universo a gran escala está salpicado de muchos otros vacíos. Existe el vacío local, en cuyo borde se encuentra nuestra propia Vía Láctea, lo que explica por qué hay menos galaxias en una dirección de nuestro cielo que en otra. Existe el supervacío de Eridanus, también conocido como el punto frío del fondo cósmico de microondas, una región inusualmente grande y fría que algunos teóricos han especulado que podría ser otra marca de una colisión con un universo paralelo. Cada uno de estos vacíos tiene su propia historia, su propio tamaño y su propia población residual de galaxias. Son una clase de objeto astronómico tan fundamental como las estrellas o las galaxias, pero mucho menos estudiados porque, bueno, son difíciles de observar. Sin embargo, juntos componen la mayor parte del volumen del universo. Vivimos en la espuma de la estructura cósmica, pero la mayor parte del cosmos son las burbujas. El vacío de Bootes es simplemente el rey de estos reinos silenciosos, el ejemplo que más nos asombra por su escala y su pureza. Estudiar a sus hermanos menores nos ayuda a ponerlo en contexto y a entender que la vacuidad es una característica fundamental y no una anomalía de la realidad en la que vivimos. Así, llegamos al final de nuestro viaje a través del gran vacío. Hemos visto que no es simplemente nada. Es una estructura dinámica que deforma el espacio-tiempo. Es un laboratorio para estudiar la energía oscura. Es un fósil del universo primitivo que guarda secretos sobre el Big Bang. Es un desafío a nuestros modelos cosmológicos y es, sobre todo, un poderoso símbolo de lo desconocido. Nos recuerda, de la manera más humilde, que nuestro conocimiento del universo es como una pequeña isla de luz en un océano infinito de oscuridad. Por cada pregunta que respondemos, surgen 10 más. El vacío de Bootes es la encarnación de esas preguntas. ¿Por qué está ahí? ¿Qué significa su existencia? ¿Qué otros secretos se esconden en las profundidades de su silencio? Al final, el vacío no nos da respuestas, nos ofrece algo quizás más valioso, una sensación de asombro, de maravilla. Nos invita a seguir mirando hacia arriba, a seguir preguntando, a seguir explorando con nuestra mente y nuestros telescopios. Y esta noche, mientras te preparas para dormir, puedes llevarte contigo una parte de su calma, la certeza de que, sin importar cuán ruidoso o complicado sea tu mundo, existe un lugar de paz absoluta, un silencio antiguo y profundo que te espera en el corazón del cosmos. Hemos viajado juntos al corazón de la nada, a un lugar llamado el vacío de Bootes, un abismo de silencio que desafía nuestra comprensión. Hemos contemplado su escala inimaginable, donde cabrían miles de galaxias como la nuestra. Hemos explorado las teorías que intentan explicar su existencia, la lenta fusión de vacíos más pequeños, una cicatriz nacida de una fluctuación cuántica en el amanecer de los tiempos, o incluso la marca fantasmagórica de una colisión con otro universo. Hemos descubierto que este vacío no es pasivo,
sino que moldea el cosmos a su alrededor y que en su interior unas pocas galaxias solitarias viajan en una formación misteriosa. Al final, el vacío de Boötes permanece como un gran signo de interrogación dibujado en el mapa del universo. No es un lugar de miedo, sino un lugar de profunda serenidad, un recordatorio de la belleza que puede encontrarse en la ausencia y en el silencio. Espero que este viaje te haya traído calma y haya preparado tu mente para un descanso profundo y reparador. Gracias por acompañarme hasta los confines del universo conocido. Si este viaje te ha gustado, por favor, considera suscribirte y darle a me gusta para que podamos explorar más misterios juntos. Y ahora, me gustaría dejarte con una última pregunta para tus sueños. ¿Qué crees que se esconde realmente en el corazón del gran vacío? ¿Una respuesta a los secretos del universo? ¿O un silencio aún más profundo? Duerme bien.